Y rápidamente, ya estamos aquí de vuelta en la pantalla indiscreta con Mariano Fernández Urresti. Estamos, iba a decir destripando, pero no. Nos está soltando algunas perlitas de los fantasmas de Becker. Y Becker va a ser ahora protagonista gracias a ese capítulo que hemos cogido del Ministerio del Tiempo. Tiempo de hechizos se titula. Para los seguidores, bueno, los fans del Ministerio del Tiempo ya le tienen ubicado el capítulo, pero bueno, es de la tercera temporada el capítulo, bueno, de las 3 temporadas es el capítulo 24, por si quieren fijarse un poquito más en él. Y es lo que comentábamos, Becker es el protagonista, los agentes del Ministerio tienen que viajar hasta 1864, hasta aquel verano en donde Becker efectivamente se recluyó a los pies del Moncayo porque los aires lo curaban todo, ¿no? Decían, los aires del Moncayo lo curan todo, y Becker ya estaba muy enfermo de tuberculosis, y ahí es donde los agentes del Ministerio, bueno, pues tienen que hacer su función para evitar que ocurran ciertas cosas. Pero bueno, aquí... ¿Has visto que he movido la cabeza cuando he dicho lo de la tuberculosis? Porque no lo tienes tú muy claro, me parece a mí. No, es que yo no lo tenga claro, es que con bastante probabilidad no murió de eso. O sea, lo que tú nos decías antes, que nos han contado otra historia. A ver, no lo digo yo, lo dicen los más estudiosos y más afamados especialistas en la vida y obra de Becker. Yo diría que hay 2 Becker. Ajá. El Becker del billete de 100 pesetas, que aparece en la portada del libro. Un billete de 100 pelas. Que es un retrato que hace Valeriano. Los Beckers fueron 10 hermanos, todos varones. Ajá. Perdón, 8 hermanos, todos varones. Y Valeriano, que fue pintor, el padre de ellos había sido pintor, un tío también había sido pintor, y el propio Becker era un buen pintor, pero Valeriano era pintor. Y estuvo muy unido a su hermano. De hecho, Valeriano muere en septiembre de 1870 y Gustavo Adolfo en diciembre. Casi no le sobrevivió, de pena, entre otras cosas. De pena y de lo que tenía. Y lo que tenía no era tuberculosis. Por eso digo que hay 2 Becker. El romántico lánguido del billete de 100 pesetas que responde al retrato que hace su hermano Valeriano, y el burgués censor de novelas, que es el que aparece en las fotografías que Becker se hace a sí mismo en los años 60, estos que mencionas, un burgués de levita y chistera, que en nada recuerda ni físicamente he visto una foto al del billete de 100 pesetas. Tienes toda la razón, no se, casi, o sea, no se parecen, no se parecen. O sea, tú ves esa foto, claro, y no piensas en Becker. Y la realidad es que la fotografía plasma la realidad, y el retrato, claro, es una idealización. Bien, pues esa parte estética de los 2 Becker se advierte en el resto de su vida y obra. Ajá. Y también en la enfermedad. Respondía más fácilmente al hecho de que un poeta lánguido, enamorado de supuestamente Julia Spin y de su hermana Josefina, que pudieron, dicen, haberle inspirado las rimas, muriera de tuberculosis, a que lo hiciera un hombre enfermo de sífilis por frecuentar los prostíbulos de la calle Ceres de Madrid. Es que la imagen de uno y la imagen de otro... Bueno, pues resulta que la que sobrevive es el mito, y es fantástico que así sea. Sí, encaja más con el ideal romántico. Pero Becker arrastraba una sífilis galopante. Ajá. De hecho, conoce a la que después fue su esposa, Casta Esteban, porque acude a la consulta médica que tenía el padre de Casta Esteban, que era especialista en enfermedades venéreas. Y los Esteban tenían casa en Soria, en Veruela, en un pueblo que yo también he visitado. Hay un museo dedicado a Becker y la casa que Becker tenía allí. Y hay una historia de celos, de cuernos y de un hijo, y el tercer hijo de Becker no es de él. Es de su mujer, sí, pero con otro. ¿Con otro señor? Con otro señor. Allí, bueno, hubo enfrentamiento en la plaza del pueblo, bueno, una historia. Y por eso Becker también se recluye en el Moncayo, pues porque conoce aquello, y porque efectivamente en el monasterio de Veruela, he dicho el pueblo de Veruela, no, el pueblo de Noviercas, es donde tiene casa, y en el monasterio de Veruela es donde él se retira para mejorar desde un punto de vista sanitario su delicada salud, ¿no? Así que iba allí huyendo de muchas cosas, ¿no? O intentando aislarse de muchas cosas. Sí, era en la época en la que en los años 60 estaba escribiendo al servicio de este gobierno más conservador, ¿no? En el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, se alternaban liberales, conservadores. Bueno, en este momento
que gobernaba, era la facción más conservadora, más a la derecha de la derecha. O sea, muy conservadora entonces. Sí, y Becker estaba al servicio de ellos, era un estómago agradecido, le habían nombrado censor de novelas. Bueno, seguro que a muchos de nuestros espectadores o a algunos se les está cayendo el mito. Pero yo no tengo la culpa de que la historia sea así. Y Becker se comportó así, bueno, pues oye. A ver, pero eso no lesiona en modo alguno la grandeza de su obra. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, es que ¿por qué tenemos que pensar que los escritores o los músicos tienen que ser además magníficas personas? Se tiende a idealizarles, claro. sí. Amadeus Mozart. Ya lo vimos en Amadeus, qué tipo de personaje era. ¿Y eso qué tiene que ver? La grandeza de la obra es fantástica. Y en el caso de Becker no tiene nada que ver. También había que comer, había que sobrevivir. Claro, porque luego esto lo hemos hablado en algún que otro programa también aquí, ¿no? Cuando hemos tratado pues igual temas también de historia, que a veces queremos juzgar hechos del pasado con el prisma actual y no, también hay que mirar un poco el contexto histórico y las circunstancias personales, sociales y demás. Becker ya en Sevilla, antes de ir a Madrid, cuando era un chaval, siempre él y su hermano se habían pronunciado desde un punto de vista conservador. Conservador en el sentido de la vida, de la cultura, de la estética, y siempre habían criticado a los liberales. Cuando llegaron a Madrid las pasaron moradas. Se hospedó primero en una pensión de mala muerte en la calle Hortaleza, después también en otras pensiones. Lo pasó mal porque él llegó allí pensando que podía vivir de la poesía y era evidente que no podía y tuvo que buscar un trabajo, ¿no? Por eso comenzó a ser, realmente fue un periodista. Él se ganó la vida como periodista, no como poeta. De hecho, cuando él muere ni siquiera se han editado las rimas. Las rimas las editan sus amigos después, al año siguiente, por suscripción. Pusieron 1.000 reales cada uno para que aquello fuera posible. Un crowdfunding. Eso es. Entonces, él muere como un desconocido desde el punto de vista poético. Él era periodista al servicio de los órganos de expresión, en este caso, de un partido conservador. Y cuando los conservadores, tras la Revolución Liberal del 68, pues quedan apartados del poder, él tiene que exiliarse, entre comillas, durante un tiempo en Toledo, que es cuando reconstruye de memoria las rimas que recuerda, escribe también algunas de las leyendas toledanas y cambia de chaqueta. Se hace liberal. Sí, también por obligación, para poder comer, ¿no? Claro, buscó apoyo entre los liberales para ver si podía regresar a Madrid en algún puesto de trabajo y lo consiguió. Y de hecho, luego cuando ya realmente fallece en el número 7 entonces, hoy 25, que el otro día lo volví a ver, volví a visitar el lugar, tercero derecha de la calle Claudio Coello de Madrid. Claudio Coello de Madrid, es el barrio Salamanca. O sea, Becker muere en el barrio Salamanca. No vive en Vallecas. Ni en Leganitos, ¿sabes? O sea, él tenía una buena posición en el momento de su muerte, no así cuando llega a Madrid y las pasa canutas. Otra cosa son las penurias que haya ido pasando, ¿no? A lo largo de su vida. Bueno, pues en este capítulo del Ministerio del Tiempo sí que es verdad que se quedan con la parte romántica, ¿no? Claro. de Becker. Así que vamos a ver, no uno, sino, Fonso, si lo tienes preparado, los dos primeros fragmentos, que son muy cortitos, en donde, bueno, desde el Ministerio del Tiempo, desde esta serie, nos adentran un poco en este capítulo, Tiempo de hechizos, y en donde también Amelia les explica a sus compañeros pues lo que es el romanticismo. Yo no soy una traidora. ¿Y lo serás? Dime en quién confías. Vamos a montar una misión porque Becker escribió una carta de amor. Es por esta señorita que ha aparecido de la nada. Dime en qué crees. Es una bruja. No les haga caso, son gente inculta y supersticiosa. Y quizá salves el pasado. Deben capturarla y evitar que interfieran en la vida del poeta. Solo sé que te soñé por algún motivo y me debo a ti. ¡Que no escapen! Este lugar está sacando lo peor de mis hermanos. El Ministerio del Tiempo. ¿Y qué? ¿Tienes ganas de conocer a Becker? Sí, soy una gran admiradora de su obra. ¿Y tú? Bueno, yo me aprendí algunas rimas en el colegio para ligar. ¿Y qué funcionó? ¿Y tú me lo preguntas? Pues sí eres tú. Los del siglo XX tenéis mal entendido el romanticismo. Hablo la experta. El otro día saqué en DVD de la biblioteca una comedia romántica y de romántica no tenía nada. ¿Y no había dos enamorados? Sí, pero el romanticismo en realidad es la exaltación del yo y de lo subjetivo, de la insatisfacción ante un mundo que nos limita. Anda, coño, yo sin saberlo. Los románticos prefieren fusionar su alma con una naturaleza agreste y oscura, que es el espejo de sus emociones. El
lugar de comedia romántica tendrías que haber mirado el cine de terror. Pues entonces no leáis las leyendas del susodicho Becker si no queréis que se os aflojen las tripas. ¿Pero tú te las has leído? Por supuesto, les eché un vistazo. Son inquietantes, yo es que no lo entiendo. La vida ya es suficientemente ardua y sombría. ¿Para qué inventarse historias escalofriantes? Porque eso es el romanticismo. Bueno, pues igual alguien no está de acuerdo, pero los románticos sí que tomaban todos esos elementos. Ya lo hemos visto, está muy bien, además, en esta escena que hemos visto, ese bosque sombrío, ese cuervo. Pero es más gótico casi que romántico, sí. porque realmente los especialistas en Becker coinciden en que ni cronológicamente ni estilísticamente podemos decir que Becker es un romántico. Hay leyendas que a mí me recuerdan mucho más a Poe, por ejemplo, que otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que el siglo XIX, independientemente de romanticismo o no romanticismo, lo que sí en el siglo XIX cobraba mucha fuerza, bueno, una fuerza hasta el punto de que estaba de moda entre las clases más acomodadas el espiritismo. Sí. Las hermanas Fox, que eran 3 hermanas, básicamente 2, pero bueno, 3 estuvieron en el secreto de la cuestión en Estados Unidos. Estas 3 hermanas pusieron de moda la idea de que se podía comunicar uno con los espíritus y crearon un código, un sistema de comunicación con golpes, con raps. Con un golpe era así, 2 no, bueno, algo así. Y después ya esas ideas llegan y se estructuran en Europa con Allan Kardec, que es el seudónimo de un francés que escribió el libro de los espíritus, y bueno, pues se convirtió en religión. Y era muy frecuente que hubiera veladas donde se convocara a los espíritus gracias a la presencia de un medium. Y en la época de Becker, justamente un año antes de su nacimiento, en Sevilla nace la gran medium de la época, Amalia Domingo Soler. Es muy improbable que Becker no la conociera. Los dos de Sevilla, ella fue periodista como él, ella se trasladó a Madrid y fue muy demandada y escribió mucho. Además ya comenzaron a aparecer en España círculos espiritistas, por ejemplo el doctor Anastasio García López, que no recordaba ahora el nombre, Anastasio García López, que era un médico de reconocido prestigio, ¿sí? Fue uno de los grandes impulsores del espiritismo. Por eso esta es una historia de vivos y de muertos, porque si hablo de Becker, los muertos cobran vida y los vivos se comunican con los muertos en una enredada historia de pasiones, ¿no? Y Becker, yo estoy, bueno, no es que esté convencido, es que solo leyendo sus rimas uno advierte que este hombre creía firmemente en eso y en muchas más cosas. Hay poemas donde habla de recuerdos de vidas anteriores, de haber conocido ojos verdes en otras vidas que respondían a seres que después él encontró en la tierra. Y no sé si son sueños o no lo son, pero conozco más gente de la que conozco y cosas así. Es decir, él vive en un mundo. De hecho hay una escena, en la escena en la que se veía en el anuncio, ¿no? Que está mirando a los ojos a una chica y la dice que la ha visto en otro lugar, sí, en otro mundo. Sí. Ese es realmente Becker, no es una ficción, no es una pose, no es un postureo, como se dice ahora. Él creía en esas cosas porque estaban de moda. O sea, que estaba totalmente imbuido de esa moda que... A ver, es que, claro, un escritor no puede ser ajeno a su época. Es que tuvo y además, que ser impactante, ¿verdad? Porque si claro, te vas a pensar, ahora vivimos en un mundo, pues sí, muy moderno, con los avances tecnológicos, pero ahí volvemos otra vez, ¿no? A intentar abstraernos del prisma propio de nuestra época e intentar ubicar cómo pudo sentir, en este caso Becker, cómo pudo absorber, sentir pues el nacimiento, pues de estos movimientos en donde se invocaba a los muertos, donde la gente tenía, bueno, creía a pies juntillas que se podía comunicar uno con sus seres difuntos, sus seres queridos difuntos. Entonces también hay que ponerse un poco en sus zapatos, ¿no? Claro, zapatos sucios. ¿Sí? Me explico, porque una de las cosas que le censuraba siempre
hay un enigma a propósito de quién dirigió exactamente la rima, o quién inspiró las rimas de Bécquer, ¿no? Entonces yo antes mencioné a dos hermanas, las hermanas Julia y Josefina Spin, que tenían 21 y 18 años cuando Bécquer las conoce, eran hijas de un músico, y ese músico organizaba veladas artísticas, pero ¿por qué no? Sí. Podrían darse casos de veladas espiritistas. También se ve en el Ministerio del Tiempo en otro capítulo con Valle Inclán y todo. Pues Bécquer, que no con Valle Inclán, perdona, Mariana. Bécquer, que no está muy claro a quién dedicó las rimas, yo pienso que no se las dedicó a ninguna en concreto, aunque es probable que alguna rima, alguna cosa pudiera surgir en un contexto de amoríos de los que tuvo, pero yo creo que más bien es una mujer idílica que tenía él en su cabeza. Pero bueno, en cualquiera de los casos, decía lo de los zapatos porque Julia Spin siempre le rechazó y decía que era un hombre sucio y que especialmente llevaba sucios los zapatos. Y es cierto, porque incluso antes cuando mencioné las fotos del Bécquer burgués de levita y chistera, los zapatos no están precisamente lustrosos. Yo me fijaré entonces. Era una cosa que se le reprochaba. Oye, parece ser que se le tenía muy en cuenta, al menos por parte de ciertas féminas. Sí, hombre. Es curioso. Él tuvo Julia, antes de marchar a Madrid, desde su Sevilla natal, que es donde está enterrado. Bécquer está enterrado en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. ¿Junto a su hermano, puede ser? Sí, con una foto que tú has subido por ahí en las redes. Y de hecho es muy frecuente encontrarse en la tumba de Bécquer cartas de enamorados o de peticiones de gente, como un santo. Le piden cosas, ¿no? También esto aparece en la novela, etcétera. Bécquer muere en Madrid, en esa calle Claudio Coello, el día 22, el día de la lotería, 22 de diciembre de 1870. Toma ya. A las 10:40, después de su muerte, media hora después de su muerte, se produce un eclipse parcial de sol. Y además es que toda la muerte de Bécquer está envuelta en esa niebla que él tanto le gustaba, ¿no? Que el huésped de la niebla. Bueno, pues resulta que unos días antes de morir visitó a su amigo Narciso Campillo. Y Narciso le preguntó: ¿qué tal estás? Le dijo: estoy haciendo la maleta para el viaje, me muero dentro de poco. Y acertó. Intuía él ya su fin. Es más, quema su correspondencia amorosa delante de su amigo Ferran. Y es muy curioso esto porque Verne, en aquella novela que escribí, La tumba de Verne, recojo ese episodio. Verne hizo lo propio, quemó una gran cantidad de documentos antes de morir, porque esa era, dicen, una de las cosas que se solicitaba de los adeptos que pertenecían a determinadas sociedades secretas, por ejemplo los Iluminados de Baviera, los Illuminati, etcétera, ¿no? Y Verne parece que perteneció a la Sociedad Angélica o Sociedad de la Niebla. Bueno, pues curiosamente Bécquer hace lo mismo con una correspondencia al menos amorosa. Al menos, porque se ha jugado con la idea de si Bécquer fue o no miembro de una sociedad secreta, máxime cuando su gran valedor, ese político que he mencionado varias veces, Luis González Bravo, había sido masón. Y de hecho, en algunas de sus escritos, Bécquer habla claramente de la masonería y sobre todo del temple, etcétera, ¿no? O sea, que es plausible que pudo haber pertenecido. ¿Por qué no? También estaba muy de moda en la intelectualidad del siglo XIX la pertenencia a grupos de esas características. Lo que sí parece claro es que Bécquer sabía mucho del temple y a los templarios dedica algunas de sus leyendas, ¿no? El Monte de las Ánimas, por ejemplo, pero también los menciona en una obra que no llegó a concluir, una obra enciclopédica que era la historia de los templos de España, que también se comenzó a hacer por suscripción popular, y la primera que se suscribió fue la reina Isabel II. Y bueno, pues era una enciclopédica obra sobre la historia de la arquitectura de los templos de España. Él era muy entendido en los secretos de las catedrales, etcétera, y las vinculaba con la masonería y con el temple. Puede estar ahí la conexión, ¿no? Que esa sabiduría que él tenía puede que le viniese de pertenecer a, vaya usted a quién saber. sabe. Vaya usted a saber. Bueno, pues vamos a ir con un último fragmento de este capítulo del Ministerio del Tiempo, una serie creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares. Pablo falleció hace unos
meses o unos pocos años. Y bueno, pues se mueve entre el fantástico y la ficción histórica, protagonizada por Aura Garrido, Rodolfo Sancho, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo, Hugo Silva, Juan Gea, Francesca Piñón y Jaime Blanch. Si no la han visto, se la recomendamos. No solamente este capítulo, por supuesto, sino las 3 temporadas completas, porque se van a sorprender gratamente. Antes de terminar este bloque, Mariano, tenemos que recordar a nuestros espectadores las presentaciones de los fantasmas de Becker, porque la criatura, pues hombre, la criatura ya casi va sola, pero hay que presentarla un poquito en sociedad. Sí, bueno, antes de presentarla en Madrid y en Sevilla, que tengo que ir, los fantasmas de Becker se van a manifestar en Torrelavega el jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde en la librería Estudio, al lado de Cuatro Caños, y será la puesta de largo. He preferido hacerlo aquí antes que ir a Madrid o a Sevilla y a Almería, que también tengo que ir a más sitios, pero primero en Torrelavega. Vale, primero en Torrelavega el día 8 de marzo, y ya luego creo que he leído Almería puede ser el 8, el 10 en Almería. El 10 en Almería, un poquito después, y bueno, ya irán saliendo después más fechas. Luego el 22 en Madrid, el 22 de marzo, luego ya a Sevilla en junio y más sitios. Bueno, me consta que hay mucha gente que está deseando hincarle el colmillo a los fantasmas de Becker. Bueno, pues como decía Mayra Gómez-Kem, hasta aquí podemos leer, porque claro, lo que hay que hacer es adentrarse en las páginas de los fantasmas de Becker, de editorial Almuzara. ¿Es la primera vez que publicas con esta editorial? Sí, y bueno, hasta ahora había trabajado con Random House, con Planeta y tal, pero en esta oportunidad nos hemos ido a Almuzara porque es una editorial andaluza, con presentación en toda España y fuera de ella, ¿no? pero que está funcionando bastante bien. Es propiedad de quien fuera ministro del gobierno, Manuel Pimentel, en su día, y tuvieron un especial interés en esta novela por razones evidentes, porque bueno, está plantada en Sevilla y bueno, pues nos hemos ido esta vez allí. Perfecto. Ya veremos a ver si hacemos más cosas con ellos o seguimos con Planeta y con Random House, ya veremos. Bueno, yo creo que de momento El amanecer de los fantasmas de Becker es espléndido. Además han hecho una presentación magnífica, me gusta mucho el diseño que han hecho de portada, etcétera. Qué importante es. A los que nos gusta leer, yo reconozco que soy de libro, papel, el libro electrónico está muy bien, es un gran avance, pero reconozco que el libro físico tiene algo mágico, y qué importante es también. A ver, el contenido ya lo sabemos, pero el continente también tiene que ser atractivo, tiene que entrar por los ojos. Sí, yo creo que nos seduzca. Han hecho un diseño muy bonito de portada y muy impactante, la gorra nazi ahí en el primer plano. Y el billete de 100 pesetas. El billete de 100 pesetas. Qué tiempos aquellos. En fin, bueno, pues vamos a ir con ese último pedacito del Ministerio del Tiempo y, por supuesto, continuamos un ratito más porque hay que hablar de los próximos estrenos. No puedes seguir aquí. Los del pueblo te tienen miedo. Mejor, si me temen, no os preocupéis. Dicen que eres la reencarnación de una vieja bruja. Quizás lo soy. No digas sandeces. No tengo dónde ir. Ven a Madrid. Encontraremos un lugar seguro para ti. Un castillo. Una pensión para señoritas. Después ya veremos. ¿Por qué sois tan bueno conmigo? No. Solo soy un egoísta y no quiero perderte. ¿Por qué? No sé si el mundo de los sueños está dentro o fuera de mí. Solo sé que te soñé por algún motivo y me debo a ti. Entonces el brujo sois vos. Pues precisamente aquí hemos visto esta escena, ¿no? Donde Becker hace alusión a su mundo, sus mundos oníricos. Sí, él estaba convencido de que las cosas eran tan reales las que vivía. No sé si el mundo de sueños vive dentro o está fuera de mí o dentro de mí. Él estaba convencido de que existía eso,
puerta giratoria, una conexión, ¿no? Sí, por la que él entraba y salía, y las cosas que escribía después, algunas las había creído ver. Hay una leyenda toledana muy bonita que se llama Las Tres Fechas, que es 3 momentos distintos de su vida en Toledo, donde ve primero unas manos de mujer en una ventana, luego resulta que la vuelve a ver y finalmente esas manos resulta que pertenecen obviamente a una mujer que toma los hábitos en una iglesia y él asiste a ello, y bueno, es el momento en el que él cree haber visto esas manos, esa mujer, esos ojos. Es muy frecuente eso, ese mundo tan real y este que vivimos que es tan irreal. Sí, que a veces es verdad, ¿eh? Lo ves un poco como desde arriba flotando y dices, bueno, a ver, esta realidad... Sí. Uf. Bueno, esto que tú comentas de esos 3 momentos, esas 3 imágenes que tiene esa mujer en diferentes épocas, también se ve aquí en este capítulo, porque aquí tenemos a otra protagonista que es la bruja, ¿no? Y se supone que los agentes del ministerio investigan cómo esta mujer parece que se presenta en 3 momentos diferentes de la historia, con 100 y pico años de diferencia entre uno y otro, y hay unas ilustraciones de ella en esos 3 momentos, en donde ella, bueno, pues está colocada, está lleno de simbolismo este capítulo, y bueno, lo voy a dejar ahí porque tampoco voy a destripar mucho más, pero bueno, que está relacionado con esta leyenda que tú nos has comentado también. Sí. Todavía hoy, si vas a Toledo, porque bueno, a Bécquer hay que situarlo en 3 lugares: en Sevilla natal, y Sevilla de la Tumba, que es donde está, donde también hay alguna leyenda que se ambienta en este mundo de los espíritus, utilizando la música como canal de comunicación de los vivos con los muertos. Maese Pérez del organista, por ejemplo, unos dedos invisibles tocan el piano después de que Maese Pérez haya muerto, o el Miserere, donde una partitura de unos monjes muertos, en fin, la música. Por tanto, Sevilla, Madrid, porque allí desarrolló su vida laboral y allí murió, y Toledo, Toledo, donde ambienta varias de esas leyendas. Si vas a Toledo hay varias calles donde puedes encontrar una placa que indica: aquí se ambienta la leyenda del Cristo de la Calavera, el beso, la leyenda del beso, la de las tres fechas que he mencionado antes. La huella de Toledo, aparte de que hay una casa que hoy en día existe todavía, que fue la que Bécquer y su hermano Valeriano habitaron durante aquel exilio, entre comillas, de los liberales en Madrid, que está en la calle San Ildefonso 8. Mientras hacían la transición, ¿no? Eso es. Y hay un laurel, curiosamente, en el patio de esa casa, que lo plantó Bécquer y que evidentemente sigue ahí. ¿Ese laurel, se mantiene allí? ¿Es el mismo? Sí, qué interesante. Y luego hay una calle, la calle de los hermanos Bécquer en Toledo. Por tanto, la huella de Toledo, también hay una calle de los hermanos Bécquer en Madrid. La huella de los Bécquer en Toledo es indeleble, ¿no? Y bueno, pues yo recomiendo pues la visita a esas calles estrechas, por ejemplo la del Cristo de la Calavera, que está precedida de una calle que es la calle del Diablo y la calle del Infierno, todo muy seductor. Calles estrechas, si eso se visita de noche, y de hecho hay visitas guiadas a las zonas de las leyendas toledanas de Bécquer, merece la pena. Bueno, pues entre este viaje que hemos hecho esta noche con Salvar al Soldado Ryan, que tiene su aquel con Bécquer, gracias al libro de Mariano, y este capítulo del Ministerio del Tiempo, ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a encontrar en las páginas de esta novela. El resto, lo que decía yo antes, hay que adentrarse en su lectura. Y bueno, y recomendarles, por supuesto, ya de paso, leer, por supuesto, Los fantasmas de Bécquer, y por supuesto disfrutar de la serie y disfrutar de la peli Salvar al Soldado Ryan, que aunque tenga estos 20 primeros minutos súper impactantes, el resto desde luego merece igualmente la pena, por supuesto. Bueno, yo te decía antes que, en mi opinión, tampoco es la de un experto, pero en mi opinión creo que son los mejores 20 minutos del cine bélico de este contexto de la Guerra Mundial. Sí que es cierto que está la chaqueta metálica, el Apocalipsis Now, en fin, pero estos primeros 20 minutos es que es terrible, porque parece efectivamente un documental.
y luego el resto de la película es igualmente maravillosa. Vamos, pues un comienzo así con un puñetazo y ya no te deja descansar. Bueno, pues ahora si me permites, Mariano, vamos un poco al futuro, ¿eh? Nos montamos en el DeLorean de Marty McFly y vamos al cine, a lo próximo que vendrá. Y mira, el primer estreno, que vamos a ver ahora mismo el tráiler, pues yo creo que te puede interesar porque para mediados de marzo está previsto el estreno de María Magdalena, protagonizada por Rooney Mara y Joaquín Phoenix y también Chiwetel Ejiofor. Digamos que aquí, bueno, pues esta película parece ser que nos muestran la historia de María Magdalena desde un punto de vista eso, muy biográfico. Yo no sé si han querido hacer un biopic de esta mujer y bueno, pues que es uno de esos grandes personajes, ¿no? que puede dar mucho de sí en una superproducción cinematográfica de Hollywood. Vaya que se ha dado de sí, sobre todo teniendo en cuenta que de ella no tenemos datos históricos ni biográficos, y fíjate, entonces, cuando aquí hay una película... Dice, es que a mí por eso me ha llamado la atención cuando he cogido, ¿sabes? Y digo, bueno, pero pues no película que relata desde un punto de vista biográfico. Claro, pero no solo eso, sino que precisamente la carencia de esos datos ha permitido la novela de la vida de esta mujer, y estirar la posibilidad de la relación de Jesús con María Magdalena hasta llegar al Código Da Vinci y la supuesta descendencia. Pues yo no sé si tocarán todos esos temas o se quedarán en... No, ya veremos. Quiero creer que no. Yo he visto el tráiler también y está bien, está muy bien, ¿no? En la situación, te pone en situación, vaya. Pero tanto como biográfica, teniendo en cuenta que incluso hay disputas a propósito de si María Magdalena es la misma María, hermana de Marta y hermana de Lázaro o no, porque los especialistas en el Nuevo Testamento disputan a propósito de todo esto. Pues con tan pocos datos hilvanar una historia completa es realmente pues aquí difícil. Llega Hollywood a ponernos las cosas claras. Pues a ver, si resulta que es una prostituta, palabra que en ningún momento se menciona en los evangelios, esto ha venido después, no sé por qué la han llamado prostituta a esta mujer, porque no se dice tal cosa, se dice que es una pecadora, que no es lo mismo. Pero puede ser de múltiples maneras. Ahí está, pero bueno, la iglesia ya sabes, con la mujer y esto de la tiene tramada, entonces la tildaron de esto, pero se dice que fue una pecadora la que lava unge. Pero curiosamente esta mujer, si aceptamos los hechos históricos, o sea, los evangelios como hechos históricos, esta mujer tuvo un papel estelar en la vida de Jesús, puesto que está en los tres momentos estelares de la vida de Jesús. Está en la unción, en la crucifixión, y es el primer testigo de la resurrección. Mientras los discípulos varones están escondidos, ocultos, temerosos y apocados, ella es la que le echa arrestos, y va a la tumba y descubre, se le aparece un ángel que le revela el extraordinario suceso que ha ocurrido allí. Pues yo creo que por ahí van los tiros con esta peli, al menos es lo que se vislumbra en el tráiler. Y luego podemos jugar con a quien dice Jesús en la cruz, madre, tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre. Eso ha dado pie a todo tipo de especulaciones, exactamente a quién se dirigía, teniendo en cuenta que a los pies está Juan, que no sabemos si es el evangelista o no, María Magdalena y María su madre, entre otras mujeres, porque las que están ahí son las mujeres, los hombres, a excepción de Juan, están desaparecidos. Están salvando al soldado Ryan. Estamos muy ocupados. Bueno, pues ya veremos. De momento nos quedamos con el tráiler de este film, María Magdalena, y ya veremos si bueno, van los tiros por donde tú dices o no sé, o se montan otra película, ¿no? Vamos con ello. María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí. Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? A veces es como si yo no estuviera aquí. ¡Puede ver! ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos.
No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. El reino de Dios no se compra ni se vende. Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. María, tú eres mi testigo. Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír. Bueno, pues después de este tráiler tan intenso vamos a relajarnos un poco con algo más mundano, aunque es otro drama. Esta vez vamos a Francia con Guillaume Canet, que protagoniza Perdido. Aquí nos cuenta la historia de un padre que, bueno, trabaja mucho, viaja también mucho y eso le va distanciando de sus seres queridos. Hace 3 años se divorcia. Y desde entonces, pues a su hijo, al único que tiene, la ha visto en contadas ocasiones. Cuando el niño, que se llama Mathis, desaparece, este hombre aparca su vida profesional y decide buscar a su hijo pues por todos los medios. Es decir, es un tema más mundano, aunque dentro de eso, ¿no? de un drama. Y a partir de ahí pues nos cuentan toda una aventura y yo no sé si tiene hasta cierto toque de thriller este film que se titula Perdido. Así que bueno, pues vamos a ver lo que nos proponen con este film francés. Julián, soy Maggie. ¿Podrías llamarme, por favor? Le ha pasado una cosa a Mathis. Que haya desaparecido el saco de su hijo es inquietante. Así como que su ropa estuviese en el tipi. Creemos que lo han secuestrado. ¡Hace 2 días! ¿Sabes lo que se dice de un niño cuando lleva 2 días desaparecido? Tranquila. Tranquila. Estupendo. Y el último tráiler, este sí que ya es más relajado, más superficial, porque se titula Paella Today. Es una peli española protagonizada por Pablo Rivero, Olga Lamán, Pau Gregory, Emilio Mencheta y Lolita Flores. Su estreno previsto para el 23 de marzo. Bueno, esta es una historia como tantas que se han contado en el cine. Hay 2 chicos que se enamoran de la misma chica y bueno, empiezan a competir por ella. Ese duelo se resuelve en un concurso de paella. Y hasta ahí también podemos leer porque no sabemos nada más de la peli, solamente nos queda ver el tráiler. Pero antes pues tenemos que despedirte, Mariano. Yo por mí te tendría aquí hablando más rato de Becker, del desembarco de Normandía, de tu novela Los fantasmas de Becker. Les recuerdo, se presenta el próximo 8 de marzo aquí en Torrelavega, pero luego continuará Periplo. Y eso, pero que a veces hay que dejar a la gente también con ganas de más, ¿verdad? Sí. Y mantener suspense. Sí, no podemos hacer un spoiler. Únicamente, pues eso, invitar a todos los espectadores, si quieren, a acercarse a la librería Estudio aquí en Cuatro Caños, Julián Ceballos. El día 8, como has dicho, a las 8 de la tarde presentaremos la novela, habrá fotografías de los lugares
donde se ambienta la historia, porque a mí me gusta ir a ver los sitios de los que después voy a escribir. Y nada, y también que la compren. Por supuesto que la lean, claro que sí. El orden correcto es comprarla. Y luego leerla. Ahí te he visto. Y yo agradecida por la visita una vez más, porque no es la primera vez que pasas por este programa. Es la tercera, creo. Yo creo que es la tercera, sí. Sí, en una ocasión hablamos del Grial. Con Excalibur, Indiana Jones. En otra ocasión hablamos de Agatha Christie. Asesinato en el Orient Express. No sé si fue Muerte en el Nilo, no lo recuerdo. No sé. Asesinato en el Orient Express y El Código Da Vinci. El Código Tom Hanks también, de nuevo, apareció por aquí. Y ahora es la tercera. Genial. Pues yo te espero para una cuarta. A ver si hay suerte. Vale. A ver si hay suerte. De momento, agradecida. Reitero el agradecimiento por la visituca. A ti y a vosotros por esta deferencia. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo, Mariano. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, vean mucho cine. Chao. Yo soy Vicente. Yo soy Pep. ¿Pero si estás igual? Tú sí que estás igual, estás... Hombre, igual. Que me entra un calor solo de pensarlo. Pues no me he pasado yo domingos haciendo paellas con mi yayo. Si eras cristiano. Uy, mira, nene, concurso de paellas. Podemos ir a verlo y a criticar. Y hago la de verdad, la auténtica. Tú eres muy de aquí, no hay más que verte. Mi hija es un espíritu libre. Es un cabronazo. Muy buena y cariñosa. No sé a quién sale esta niña. Tenemos que ser mujeres valientes. Yo la quiero. Ya, yo. Molaría que un día nos remontáramos los tres en plan guay. No sabía que te gustaba lo de los trips. Lo que es poliamor, que está de moda entre los hipsters. ¿Poliamor? Ay. Polimierdas. Hashtag todo no es paella. ¿Qué pasa? Mamá, lo que no puede ser es que haya alguien que le ponga chorizo a la paella. Como te gustamos los dos. Que lo hagamos por separado. Por turnos. Es que no. Y en este momento hace su entrada Donatello. Esto es top of the tops. Tú con tal de rajar. Podemos repetir otro día, ¿no? Cuando te acabes el sándwich. Yo no quiero ni novios ni nada. Solo quiero que seamos amigos. And the Cathedral. Cathedral. Lo que he dicho yo. Cathedral. Tú o no tienes ni un FP de electrónica o te estás riendo de nosotros. ¿Qué te pasa, niña? Vigila esa carne. Y luego pon la verdura poco a poco. ¡Viva la paella! Uy, la pizza, que eso sí que es internacional. Pero la pizza también es de aquí. Qué pesadilla de hombre, por Dios.